a comenzar entonces con el tema de hoy acerca de la estrategia de acción para la gerencia integral de proyectos y específicamente vamos a hablar de algunas herramientas que nos va a permitir la gestión de proyectos de manera más fácil. Entonces vamos a comenzar primero con un pequeño repaso sobre la gestión de proyectos, teniendo en cuenta que son todas esas acciones que me van a permitir llegar a un cumplimiento de un objetivo. Aquí es importante tener en cuenta un concepto que vamos a manejar tanto en proyectos tradicionales como en proyectos de tipo ágil, y es la triple restricción. Vamos a tener unas restricciones importantes sobre las cuales vamos a controlar cada proyecto. Es el tiempo, el alcance y el presupuesto. Esos tres puntos son los que vamos a necesitar controlar dentro de un proyecto y sobre lo que vamos a tener que hacer una gestión como gerentes de proyectos. Voy a hablar específicamente de dos herramientas de acuerdo al tipo de proyecto. Yo manejo proyectos de tipo tradicional y proyectos de tipo ágil y los manejamos en herramientas diferentes. Sin embargo, dentro de la aplicación que vamos a ver para proyectos de la organización, vamos a tener registrados tanto proyectos de tipo ágil como proyectos de tipo tradicional, pero la gestión se facilita mucho más de acuerdo a cada una de las herramientas que vamos a ver. Entonces, en Microsoft Project, como tal, no es la herramienta que vamos a ver, pero es la más conocida. Lo que vamos a utilizar de Microsoft Project realmente es el Project Web App, que es una aplicación web de Microsoft donde me va a permitir tener compilado todos los proyectos de la organización para yo poder tener una correcta gestión, una visualización de cómo se manejan los proyectos en la organización y poder sacar indicadores, KPIs y tener como la interacción de todos los recursos en la organización. Pero la herramienta medio por la que vamos a realizar la gestión de los proyectos de forma tradicional es el Project. Y la otra herramienta para proyectos de tipo ágil es el Azure DevOps. Azure DevOps es una herramienta también de Microsoft muy amplia, es una herramienta que tiene muchísimas funcionalidades, pero que aquí vamos a mirar específicamente la gestión de proyectos ágiles. Ya vamos a ver un poco más al detalle cómo funciona esta parte eh, para poder sacarle el mayor provecho a la herramienta. Aquí es importante mencionar que tanto Project como DevOps son herramientas que requieren un licenciamiento. Project requiere de licencia para poder utilizarlo. Uno de los niveles de licenciamiento de Microsoft Project nos permite tener el web app y pues poder tener todos los proyectos compilados y todos los beneficios del PWA. Y Azure DevOps también es una herramienta paga para una organización que me va a permitir tener todos los colaboradores que voy a necesitar y poder tener los proyectos que voy a realizar. Es importante también que tengamos en cuenta que Azure DevOps tiene una versión gratuita que me permite generar un registro con cualquier correo de cualquier dominio, no necesariamente tiene que ser Microsoft, pero esa herramienta gratuita solamente me va a permitir 5 colaboradores. Es bastante útil cuando quiero explorar la herramienta, navegar en ella, conocerla y adentrarme un poquito en las funcionalidades. Ahí es importante y sería muy útil poder utilizar esa versión gratuita. Sin embargo, para una empresa es importante tener en cuenta los licenciamientos por temas de seguridad. Ya sabemos que las versiones gratuitas de cualquier herramienta, de cualquier aplicación, me va a generar unos riesgos en seguridad que cualquier organización, cualquier empresa, pues no quisiera correr. Entonces, esa es como la información básica de cada una de las herramientas. Y DevOps me va a permitir una versión gratuita que sugiero bastante para poder explorar, navegar y poder tener un conocimiento más amplio de la herramienta. Vamos entonces a comenzar hablando un poco de Microsoft Project para proyectos tradicionales, cómo es su uso, cuáles son las ventajas. Y pues cuando hablo de Project, hablo específicamente del Project Web App, que es esa herramienta donde voy a tener todos los proyectos de la organización. Entonces, ahí voy a poder vincular recursos con tiempos, voy a poder trabajar en línea con demás personas y proyectos de la organización, voy a poder actualizar las tareas en tiempo real y el proyecto por esa actualización se me va a poder actualizar en su estado, en su diagrama de Gantt
de una forma que pueda tener lo más actualizado posible la ejecución de ese proyecto. Entonces, vamos a empezar con la creación del proyecto. Como les decía, el medio es el proyecto normal. Aquí lo tenemos. Vamos a realizar unas actividades, vamos a asignar unos tiempos, vamos a realizar una asignación de fechas y de personas para que el Gantt se nos vaya actualizando de acuerdo a lo que necesitamos. Entonces, aquí es importante pues tener en cuenta el uso de esta herramienta en general para todo tipo de proyectos se puede realizar, funciona muy bien para proyectos de tipo cascada. No es que Project no tenga funcionalidad para proyectos de tipo ágil, de hecho sí la tiene, solamente que se le puede sacar mayor provecho a proyectos de tipo ágil con otras herramientas. Realmente Project es muy de proyectos en cascada, tiene algunas funcionalidades para proyectos de tipo ágil, pero pues realmente hay otras herramientas que me permiten hacer más. Sin embargo, se puede explorar y también hay forma de hacer asignación de tareas para proyectos ágiles. Sin embargo, aquí nos enfocamos en los proyectos de tipo cascada o tipo tradicional. Entonces, este es un pantallazo normal de Project. Aquí entonces voy a hacer la creación del proyecto, voy a asignar las actividades, los tiempos y las personas de la siguiente forma. Entonces, los tiempos y recursos van a ser asignados de acuerdo a cada recurso. Entonces, en la parte de recursos, donde voy a agregar los recursos que van a participar en ese proyecto, vamos a necesitar tener un grupo de personas ya inscritas, por así decirlo, dentro de la organización donde yo pueda tomar esas personas que voy a necesitar para este proyecto específico. Esto lo puedo hacer desde el PWA, desde el Project Web App. Ahí voy a poder tener el grupo de personas de la organización, voy a poder tener las personas que hacen parte de la organización y que yo voy a tomar como recursos de mi proyecto. Entonces, aquí pues puedo tomar las personas, cuando ya tengo las personas que voy a asignar, entonces la asigno una tarea específica de acuerdo al porcentaje de asignación que tenga, puede que esté en un 50%, en un 100% si está full time, o puede que solamente sea un fragmento de tiempo por una semana, por así decirlo, entonces yo voy a asignarlo ese 20% por el tiempo que vaya a estar. Aquí puedo asignar la persona, puedo tener la asignación por tiempo, pero adicional puedo tener el costo. Dentro del web app yo puedo configurar a cada una de las personas de la organización con un costo donde esa información, de acuerdo a la que yo vaya a asignar, en la actividad que lo vaya a asignar, en los tiempos que lo vaya a asignar, se me va a ir actualizando la información del proyecto. Entonces, si voy a poner un recurso que está al 100% y que tiene un costo X, entonces ya ese proyecto con esa actividad de esa persona se me va a actualizar en su costo. Y eso me va a permitir poder tener mucho más control de esa triple restricción que vimos al inicio. Aquí entonces, si yo veo que asigno la actividad, me aparece la persona ya asignada y a esa persona es a la que por medio del web app le va a llegar su responsabilidad en esa tarea específica. Entonces, ya aquí es un pantallazo del Project Web App. Aquí voy a poder ver eh, la aplicación. Es de Project. Aquí voy a tener todos los proyectos. En esta pestaña de acá donde dice proyectos, voy a visualizar todos los proyectos de la organización para las personas que tienen el permiso, es decir, aquí principalmente es para gerentes de proyectos. Para una persona que tiene una actividad específica, entonces yo me voy para la parte de tareas y en tareas, entonces yo voy a encontrar que tiene unas actividades asignadas para un proyecto X. Entonces, esas actividades son sobre las que yo debería, como recurso asignado, dar el seguimiento. Entonces, para esa gestión de actividades yo tengo una ejecución por días, aquí lo mostramos por semanas, entonces de lunes a domingo, qué tiempos le dediqué a esa actividad específica. Yo como persona que ejecuté la actividad, entonces puedo decir que el lunes le trabajé 2 horas, el martes 5, el miércoles 3, y esta información es la que yo le voy a dar a mi gerente de proyectos como actualización de mi actividad.
Tengamos en cuenta que los proyectos de tipo tradicional son estrictos en los tiempos, en las fechas. Es importante ser lo más aterrizado posible en las estimaciones que voy a hacer. Aquí entonces se trabajó este tiempo y ese tiempo es el que le voy a reportar al proyecto. Entonces, una vez ya tengo estas horas acá, un total de 10 horas en los días que reporté, me va a aparecer este mensaje que es, existen actualizaciones no guardadas. Esto se hace pues porque cada actualización de horas de tiempo se debe actualizar y se debe enviar al gerente de proyectos para su respectiva aprobación, porque si yo pongo horas y el proyecto se me actualiza automáticamente, muchas veces podemos caer en errores, se puede actualizar mal el proyecto, entonces aquí vamos a necesitar el visto bueno del gerente. Entonces, para poder enviar las tareas, yo simplemente selecciono, aquí en este caso, como solo tengo una, no me da la opción de seleccionar, sino de enviar todas las tareas, pero puedo enviarlas todas o puedo seleccionar algunas de acuerdo a lo que haya actualizado. Y esa información, entonces, yo la puedo enviar complementada con un comentario. Puedo decirle al gerente de proyectos, trabajé solamente 3 horas un día y 2 horas otro día porque tuve una complicación en esto, esto, esto. Puedo darles información al gerente para que al momento de ir a las aprobaciones y revisar las tareas que le han enviado, pueda determinar si la acepta o la rechaza. Al aceptar la tarea, entonces yo voy a tener una actualización en el porcentaje del proyecto. Eso se me va a actualizar automáticamente. Es importante siempre guardar los cambios, proteger el proyecto, tener pues como los cuidados normales de guardar la información que estamos recibiendo para poder que la actualización se vea reflejada en el Gantt del proyecto. Cuando yo ya tengo esa actualización de tiempos, entonces el proyecto se me va a actualizar en, en lo que yo necesito de porcentajes, en las horas, en las actividades. El Gantt va a estar mucho más aterrizado a la realidad y como gerente voy a poder tomar decisiones. Si yo veo que una actividad de un día o de una semana se me atrasó por X inconveniente, puedo tomar las medidas necesarias para yo poder nivelar el proyecto en algún momento o levantar la mano al cliente o a la organización para decir debemos parar o debemos seguir con estas condiciones. Esto nos facilita mucho la ejecución de proyectos de tipo tradicional, donde tenemos fechas, donde tenemos horas, donde tenemos cosas muy exactas por cumplir y cada persona va a tener su listado de actividades en esa parte de barra de tareas, donde solamente los recursos que no son gerentes van a poder tener acceso a esa parte de tareas y no más. No van a poder ver proyectos, no van a poder hacer aprobaciones, eso solamente estará habilitado para el gerente de proyectos. Eso es importante aclararlo en el momento en que yo configure el PWA, el Project Web App, para el gerente. Definir los roles, definir qué tipo de rol va a tener cada una de las personas de la organización para yo poder hacerlo y que no se me vaya a entorpecer de pronto con actividades que pueda hacer otra persona que no tenga un rol de gerente y que pueda afectar el proyecto. Esto en cuanto a proyectos tradicionales, realmente Project es una herramienta bastante eh, buena para proyectos de tipo tradicional. Es creo que la mejor que nos va a permitir sacar índices, poder ver cálculos del proyecto. Él mismo puede hacerlos, puede sacar KPIs de acuerdo a la información que tenga dentro de su proyecto y eso nos va a permitir tener un mejor control. Y con PWA, con Project Web App, pues se potencializa en que puedo hacerlo para toda la organización y colaborativo entre diferentes gerentes de proyectos. Para entonces proyectos de tipo ágil, vamos a ver entonces el Azure DevOps. Azure DevOps realmente es una herramienta bastante amplia en, en cuanto a desarrollo de software o desarrollo pues en tipo de código. em, es muy, muy buena para organizaciones de tipo tecnología, sin embargo, también me va a permitir poder tener proyectos de otro tipo, solamente que, pues, digamos que proyectos o la gestión de proyectos de Azure DevOps es solo una partecita de toda la funcionalidad que tiene DevOps. Entonces, aquí podemos ver varias de sus funciones. Acá vemos pipelines, pull requests, el app, varias cosas que se pueden hacer en DevOps
y ya vamos a hablar un poquito de esos conceptos, pero nos vamos a enfocar específicamente en los boards, en los tableros, y esos boards son los que nos va a permitir hacer la gestión del proyecto ágil. ¿Cuáles son una de las ventajas? Igual me va a vincular recursos con actividades y tiempos del proyecto. Voy a poder trabajar en línea en la organización y con las personas del proyecto. Aquí hay un concepto que es CICD, que básicamente lo que traduce es despliegue continuo, integración continua, y ya vamos a hablar de por qué se manejan esos conceptos. Y vamos a poder tener una actualización del estado de las tareas de forma real, o sea, una actualización en tiempo real. Entonces, vamos a mirar acá unas de las ventajas de Azure DevOps. Entonces, al momento de crear el proyecto, yo voy a poder, esto lo podemos hacer con la versión gratuita, revisar en la parte de boards, creación del proyecto, y ahí voy a poder tener forma de navegar y conocer un poco más la herramienta. Entonces, cuando yo creo el proyecto va a estar, voy a tener disponibles todas las funcionalidades de DevOps para ese proyecto. Entonces, yo lo creo, voy a darle el nombre, voy a tener mi nombre de proyecto, voy a poder darle una descripción, voy a poder vincular a algunas personas, dar una descripción amplia para el resto de la organización, porque esto sí sería visible para toda la organización. Las actividades específicas para ciertos roles se van a definir más adelante, o en cosas muy específicas. Entonces aquí voy a poder revisar qué proyectos tengo. Normalmente si tengo más de un proyecto, van a aparecer aquí en diferentes cuadritos, y voy a poder ver qué información tengo para cada una de las funcionalidades de DevOps. Entonces, cuando yo tengo el proyecto creado, entonces puedo darle una descripción y voy a tener muchas funcionalidades de parte de DevOps. Voy a poder tener un resumen, tableros, voy a tener una wiki donde voy a poder guardar todos los documentos y las cosas necesarias del proyecto, repos, pipelines, un plan de pruebas, muchas cosas. Sin embargo, aquí nos vamos, como les decía, a enfocar en la parte de tableros. Los boards son los que me van a permitir hacer una gestión de las actividades del proyecto. Ahora, para los proyectos de tipo ágil, sabemos que ágil no quiere decir rápido, no son proyectos que se van a hacer más rápidos, sino que se van a hacer de una forma más eficiente de acuerdo a algunos conceptos. Entonces voy a tener un límite de tiempo, de tiempos cortos, de 5 días, 10 días o 15 días, en los que voy a poder trabajar en actividades específicas que yo voy a ir poniendo de acuerdo a lo que me requieran esfuerzo. Entonces aquí de pronto no hablamos tanto de horas, sino que hablamos un poco más de esfuerzo, y ese esfuerzo lo va a dar las personas que están ejecutando esas actividades. Entonces también aquí es importante tener algunas estimaciones, pero esas estimaciones pues van a ser un poco más colaborativas, van a ser un poco más em, enfocadas en esa herramienta final, y ahí es donde yo voy a poder tener pequeños productos de un proyecto grande, voy a poder tener pequeños productos en cada parte del tiempo, que en esta parte pues en Scrum lo llamamos sprints. Entonces en cada sprint yo voy a poder generar un poquito de valor para ese proyecto o ese objetivo final. Aquí se trabaja de forma diferente a los proyectos tradicionales, donde no vamos a tener fechas, no vamos a tener horas, no vamos a tener como actividades muy eh, esquematizadas en un espacio de tiempo, sino que voy a poder hacer pequeñas tareas que me van a llevar a un objetivo en tiempos pequeños. Entonces, todo lo vamos haciendo como en pequeñas cosas que me van a llevar después a construir el proyecto final o el objetivo más grande. Entonces, para la creación del proyecto también pues vamos a necesitar crear los ítems de trabajo o items que vamos a tener dentro del boards de DevOps. Entonces aquí voy a tener varias opciones, pero entonces cuando voy a crear los work items voy a tener en cuenta que aquí voy a crearlos de acuerdo a la figura de proyecto ágil que yo haya elegido. Entonces yo voy a tener acá bugs, épicas, feature, impediments, product backlog item, task o test case.
Esto de acuerdo a la forma. Digamos que acá vamos a tener diferentes formas de que DevOps me permiten para ejecutar los proyectos o para gestionar el proyecto. Entonces, yo puedo hacer un proyecto tipo Agile, que es esta que vemos acá, donde voy a tener una épica, que es una tarea grande, una feature, que es un título de una de las actividades, un product backlog item, que es esa tarea un poco más específica donde voy a poder decir ciertos requerimientos, cómo lo quiero, y las tasks que me van a llevar a realizar ese Product Backlog Item. Sin embargo, hay otras formas también que dependen es de la metodología que se vaya a utilizar. La más utilizada, o pues en el caso de proyectos de tecnología específicamente, se ha utilizado mucho la metodología Scrum. Entonces en Scrum hablamos también de épicas, de epics, de feature, de user stories y de task. Entonces podemos relacionar un poco las historias de usuario con la metodología de Scrum. Entonces, una historia de usuario pues va a tener una forma de construirse, va a tener un vocabulario de hecho bastante particular, va a tener unos criterios de aceptación, va a tener como una información muy específica para esas pequeñas acciones que yo voy a tener que realizar para cumplir un objetivo más grande. Y pues otra de las metodologías va a cambiar simplemente el nombre de los requerimientos. Entonces, todo esto, digamos que cumple la misma función, solamente que depende de cada metodología, cómo lo voy a llamar, si lo voy a llamar Product Backlog Item, si lo voy a llamar User Story o si lo voy a llamar Requirement. Entonces, eso va a depender mucho de la forma en la que yo voy a llevar el proyecto. Aclaro que DevOps me permiten varias formas de, varias metodologías. Normalmente cuando se crea el proyecto yo le indico qué metodología voy a utilizar. En el caso pues de nosotros, pues de los proyectos ágiles en los que he trabajado, lo hacemos tipo Scrum. El tipo Scrum va a tener pues que realizar una épica, una tarea grande, luego una feature, que es como una parte que me va a abarcar ciertas historias de usuario, ciertas actividades, requerimientos que me van a llevar como a esa feature específicamente y pues dentro de cada historia de usuario hay tareas específicas. Lo importante en una metodología ágil, cualquiera que sea, es desglosar lo más posible esas tareas para que me lleven a ese objetivo. De esa forma yo voy a poder tener mayor control para poder saber en qué momento intervenir. Si yo desgloso todo en tareas muy pequeñas, en tareas muy específicas, va a ser mucho más sencilla la gestión y va a ser mucho más efectiva. Eh, Vamos a poder tener proyectos más exactos a la hora de entregarse. Aquí entonces también voy a poder configurar los bugs o los errores que salgan para saber si voy a crear un bug, si voy a crear un error para asignárselo a alguien para que esa persona lo corrija. Entonces vamos a tener diferentes actividades que se van a poder realizar, diferentes ítems de trabajo que va a poder realizar en DevOps y que le puedo asignar a las personas que sean necesarias dentro de la organización. Dentro de la creación del proyecto, entonces cuando yo voy a crear un Product Backlog Item, que pues fue una de los ejemplos que vimos atrás, entonces yo voy a poder darle un estado, voy a poder darle un estado de que si es una nueva tarea, si es un nuevo PBI o si está ya aprobado o si ya pasó a que esté en cola de ejecución, si ya está realizado o si lo quité. Eso me va a permitir poder darle un estado para yo en los tableros de la analítica al final que vamos a ver, poder ver en qué estado se encuentra mi proyecto. Entonces, también es importante tener en cuenta el concepto de sprint dentro de Scrum o dentro de una metodología ágil. El sprint es como ese espacio de tiempo en el que yo voy a realizar esas pequeñas tareas. Entonces ya vamos a ver cómo lo repartimos, cómo es que llegamos a tener unas tareas específicas en ciertos sprints, por qué. Es algo que vamos a tener que hablar como con más detalle en otro momento, pero algunos como conceptos claves se pueden dar desde acá para que no nos perdamos mucho porque DevOps habla
mucho en términos de agilismo, entonces es importante tener en cuenta esos términos para poder yo entender un poco más la herramienta. En cada una de los Product Backlog Item y en las tasks y en los User Story, en el caso de Scrum, voy a poder asignárselos a una persona. Entonces, esa persona ya queda con la responsabilidad de ejecutar esa tarea. Este Product Backlog Item 49 está a cargo de tal persona. Y esa persona sabe que las tareas que hay dentro del Product Backlog Item son su responsabilidad. Igual cada tarea también se le va a ir asignando a esa persona. Puedo entonces, como les decía, cambiar el estado y también puedo generar discusiones. Esas discusiones lo que me van a permitir es etiquetar a otras personas. Si tengo un stopper, si tengo algo que me impide continuar, puedo decir, no puedo continuar con no sé, la parte front de una página web porque no tengo el diseño por parte del UX. Algo así puedo etiquetarlo, entonces ya como gerente yo puedo intervenir y decir, bueno, señor diseñador, páseme el diseño para poder que tal persona pueda trabajar en el front. Eso ya va a depender mucho de esa gestión interna, pero la discusión me va a permitir hacer esas etiquetas en tiempo real para poder que el equipo esté interactuando. Bueno, en la gestión de actividades, entonces, cada tarea de cada PBI, de cada historia de usuario, yo voy a poder asignársela a una persona y voy a asignarle un sprint. Ese sprint, como les decía, es ese tiempo en el que yo voy a realizar esas pequeñas tareas para poder llegar a un objetivo más grande. Entonces, ahí en la iteración uno, en el sprint uno, entonces, esta tarea me la tiene que realizar tal persona en este sprint y tiene que hacerlo de esta manera. En la descripción se puede decir qué necesito yo de esa tarea para poder que sea lo más claro posible para el desarrollador, para la persona que lo está ejecutando, lo más claro posible para que no haya espacio a mayor cantidad de errores dentro del desarrollo que van a realizar. Aquí entonces, por ejemplo, la persona encargada me va a decir si está la tarea in progress, si está done, si no la ha comenzado. Voy a poder actualizar el estado como ejecutor para poder ver el gerente en qué están. Aquí digamos que no se va a cumplir una fecha, digamos que si vamos a tener un sprint de una semana y el día uno la persona no hizo nada, no me reportó nada, la tarea sigue en in progress y se suponía que pues debía terminarse porque es una tarea de poco esfuerzo, yo no debería preocuparme porque me interesa que deba estar lista al finalizar el sprint. Yo todos los días, es otro de los conceptos que se manejan en Scrum, en los dailies yo voy viendo cómo va el equipo, si necesitan algo, si lo están trabajando, si no lo están trabajando, y aquí yo necesito que me vayan actualizando para que esos dailies se hagan lo más rápido posible con la información que realmente está pasando en el proyecto. Sin embargo, para el primer día no tiene una ejecución, pero me garantizan que para el final de la semana, al final del sprint, yo voy a tener esa tarea realizada, no hay ningún problema. Sin embargo, el seguimiento y la gestión de este tipo de tableros es importante porque ahí voy a poder identificar stoppers y cosas que me pueden retrasar ese producto que voy a tener al final del sprint o que claramente también puede pasar, puedan adelantar la actividad final del sprint. Entonces, bueno, aquí en los otros estados voy a tener tareas que voy a hacer, un to do, tareas en in progress, tareas en done y tareas removidas, tareas que de pronto por alguna razón ya no se van a tener que hacer, pero entonces voy a tener estos tres estados que más adelante vamos a ver cómo se visualizan ya en algo un poquito más amplio. Entonces, aquí cuando yo hago la realización de las tareas, si están en To-Do, si están en Call Sprint, toda esa información que voy a realizar en cada una de las tareas, también en la parte de detalles, esos detalles que me van a permitir poder enlazar unas tareas con otras. Entonces, yo puedo tener 10 tareas y 5 historias de usuario y una feature. Entonces, lo que yo voy a hacer es emparentar esas tareas con los
historias de usuario y con las features. Entonces yo, aquí se habla en términos parentales. Vamos a poner esta tarea que es hija de esta historia de usuario, que es hija de esta feature, que es hija de esta épica. Vamos a darles como esos parentescos para poder yo saber en dónde, en qué línea estoy y en qué actividad estoy. Para ahorita ya mostrarles cómo funciona el backlog de tareas en las que yo voy a poder asignar esas historias de usuario, en qué sprint, para qué personas y la importancia por tener esas tareas enlazadas o emparentadas unas con otras para poder que yo tenga una visual de esta tarea realmente a mí que me está ejecutando en sí. Por acá entonces tenemos otras opciones que son las de adjuntar cosas. Si yo tengo una tarea y como gerente de proyectos necesito evidencia de lo que están haciendo, claramente una persona me puede adjuntar un documento, si el entregable es un documento, me pueden adjuntar un pantallazo del el front de una página web, si es lo que yo quiero ver como para tener esos recursos dentro de la gestión. Sin embargo, también puedo hacer cosas mucho más amplias. Hablando de desarrollo de software o de desarrollo en código, entonces voy a poder a utilizar y enlazar con otras herramientas de DevOps. En este caso, por acá hay una herramienta de release, unas herramientas de repos y herramientas de pull request. Estos conceptos en DevOps son bastante comunes, pero que no siempre tenemos como tan claros. Entonces, los repos son como lugares donde yo voy a guardar la información, los códigos, todo lo que yo estoy realizando para el desarrollo de esa tarea. Es importante que todo esto lo usemos, sobre todo cuando trabajamos en proyectos de tecnología, le saquemos el mayor provecho porque nos va a permitir tener un repositorio muy completo de cada proyecto. Entonces, si yo todo el código que estoy realizando para una actividad específica lo puedo montar a ese repo, voy a poder tener la tranquilidad de que está ahí, de que está visible para mi equipo, de que está visible para el proyecto y pues que está cuidado. Ahora, los releases, los pull requests, todas esas palabritas que aparecen por ahí dentro del desarrollo, son importantes tenerlas en cuenta porque son las que me van a permitir tener una integración continua. La integración continua que es que si yo realizo una parte del código y otra persona realiza otra parte del código, pues yo voy a poder integrarlo de forma continua sin necesidad de que yo tenga que actualizar con él al tiempo y pues como que retrasar un poquito más ese código final. O cuando yo voy a hacer un paso entre ambientes, sabemos que en tecnología trabajamos generalmente en tres ambientes, que es un ambiente de desarrollo, un ambiente de pruebas y un ambiente productivo, un ambiente final donde va a funcionar la herramienta final. Esos pasos entre ambientes en DevOps son mucho más fácil en ya después de tener integrado el código de todas las personas que están realizando las tareas, voy a poder hacer un despliegue continuo. Entonces, el despliegue continuo es ese paso entre ambientes de todo ese código que me va a permitir tener un desarrollo, tener un espacio de pruebas para probar ese código, cómo está funcionando y al final, pues un espacio productivo donde lo voy a ver funcionar realmente. Pero entonces, obviamente, si pensamos en integración, en desarrollo y en despliegue continuo, perdón, pues pensamos, bueno, y si X persona despliega y al mismo tiempo está desplegando la otra, ¿qué puede pasar? Entonces aquí tenemos otro concepto importante en DevOps, que es el pull request, y aquí es donde se mandan como esos requerimientos de despliegue y solamente una persona que, pues en el caso de tecnología, puede ser un líder técnico que conozca pues la herramienta y esté muy empapado de todo el desarrollo, puede ser quien autorice esos despliegues y que no se generen despliegues automáticos por personas, por todos los desarrolladores que de pronto no tengan la visual del proyecto, porque en agilismo es muy común que se trabajen en equipo de forma colaborativa, pero en tareas muy específicas cada uno. Entonces, cada uno hace una parte y pues se van integrando, pero realmente ese despliegue final de la herramienta que estamos realizando, sí es importante que esté supervisado por una persona que conozca y que sepa cómo está funcionando todo
todo el producto. Por acá entonces hablamos del emparentamiento de las tareas, que es lo que decíamos. Entonces, esta tarea específica está emparentada con la 169, que es monitorar y reportar, y ese es como su papá. Y ya después va a ver que el papá de esa tarea con la que está emparentado va a ser otra feature, y de la feature va a ser una epic, y así vamos a tener como desenlace de todas las tareas para que no se nos pierdan unas de otras. Sobre la gestión de actividades, entonces aquí nos centramos en los boards, que es donde vamos a ver todas las actividades que están dentro de la feature, de esas historias de usuario. Voy a tener, como dice pues la palabra, un tablero donde voy a ver cuáles son las tareas nuevas, las historias de usuario nuevas, cuáles son las aprobadas. Aquí pues van muchos conceptos de agilismo, pero realmente pues estas tareas, todo esto que yo estoy creando debe pasar por una aprobación, debe pasar por una aprobación no solamente de la persona que está gerenciando el proyecto, sino de la persona que va a recibir el resultado o el producto. Y ahí es donde vienen pues como varios roles que se manejan en Scrum, por ejemplo, el Scrum Master o los stakeholders, que son las personas pues que realmente van a estar interesadas en ese producto final. Vamos a tener pues como esa persona que también va a estar entre cliente y ejecutor, que me va a poder como sincronizar muy bien eso, esas tareas. Vamos a tener desarrolladores, van a haber diferentes roles, y esos roles son importantes y esos conceptos son importantes porque son los que le van a dar movimiento a esta forma de gestión de proyecto. Entonces, vamos a saber cuáles tareas son aprobadas, cuáles están ya listas para empezar a realizarse, cuáles están ya realizadas, para yo poder ir chequeando en qué estoy. Esto se maneja por sprints, pero entonces para yo saber qué va en cada sprint, es importante entender cuál es el backlog del proyecto. El backlog es como todas esas tareas que tengo del proyecto, todas completas, y puede decirse que en cada sprint yo merco de ese backlog, de esa lista, yo merco cada tarea que voy a poder realizar en un sprint. Entonces, en el sprint 1, merqué la tarea 1, 2 y 3. En el sprint 2, merqué la tarea 5 y 7. Y en el sprint 3, merqué la tarea 4 y 8, por ejemplo. Entonces, ahí yo voy a poder, de ese backlog es donde yo voy a poder tomar esas tareas que yo voy a realizar en esos sprints, porque sé qué esfuerzo me requiere y porque sé que lo puedo realizar, y es el orden como el equipo de desarrollo sabe que puede funcionar ese producto. También es importante el concepto de sprints. Vamos a poder asignarle un sprint a cada una de las tareas que vamos a realizar. Como les decía, mercándolas en el backlog, yo voy a poder decir, listo, estas las hago en el sprint 1, estas las hago en el sprint 2, y en esta parte de la configuración de los sprints, yo puedo darle fechas. Entonces, un sprint me puede durar una semana, puede durar 2 semanas, de tal fecha a tal fecha, y eso lo vamos a decir de acuerdo al esfuerzo de las tareas, y se va a definir al inicio. Todos los sprints tienen la misma duración. Entonces, yo puedo configurar en Azure DevOps, en la parte de la creación del proyecto, que mis sprints van a ser de duración de 15 días. Entonces, él automáticamente me va a poner todos los sprints en el mismo tiempo. Y así yo voy a poder tener claro qué tipo de esfuerzo voy a necesitar para X tarea y en qué momento del proyecto lo voy a realizar, si voy a realizarlas en el sprint 1 o en el sprint 3, o de acuerdo pues como el equipo de desarrollo lo maneje. También vamos a poder hacer consultas, vamos a poder hacer un plan de entregables y vamos a poder tener visualización de analíticas. Todo esto lo vamos a poder realizar en DevOps. Realmente es una herramienta muy grande, una herramienta muy completa. Como pueden ver, esto solamente es la parte de boards para la gestión de proyectos, pero puede incluso uno tener en esta parte de análisis de analíticas, yo voy a tener como unas predeterminados, y voy a poder ver, no sé, cuáles son las tareas que están en ejecución, cuáles son las tareas que ya terminé, que me muestre visualmente, de forma un poquito más gráfica, como esos indicadores que me van a poder dar información del proyecto.
Eso lo permite hacer DevOps, sin embargo, hay muchas otras cosas. Esto solamente en la parte de proyectos, solamente en la parte de boards, y es que es realmente lo que más se utiliza en una gestión de proyectos ágiles. Estas cajitas de acá, pues donde voy a tener los proyectos, se pueden mover unas a otras, entonces yo puedo con el clic sostenido decir que esta tarea ya la está, ya no está en to-do, sino que está en progress, entonces me la arrastro y es muy interactivo, es bastante intuitivo también de manejar. Invito a que puedan usar esa versión gratuita para estudiar porque realmente es una herramienta muy grande, muy amplia y solamente en Boards podemos hablar un montón de cosas. Sin embargo, un paso rápido para proyectos de tipo ágil donde puedan ver la funcionalidad de este tipo de herramientas. Hay muchas otras también. Ahí está Jira, hay otras también que en forma de tableros que me permiten organizar las tareas. Para proyectos ágiles hay muchísimas. Para proyectos tradicionales, realmente la que mejor se acomoda, pues y que no tengo discusión en eso es Project, pero pues seguramente habrán otras que permitan cierto tipo de gestión. Em, pero pues esto es todo un mundo y dentro de esas herramientas que voy a tener, sobre todo para proyectos de tipo ágil que ahora están teniendo tanto auge, voy a poder tener herramientas muy útiles, pero necesito tener conceptos muy claros. Como ven, el agilismo tiene conceptos muy específicos que se manejan en todo el tiempo, entonces para uno es ya muy común hablar de dailies, de sprints, de backlog, pero para una persona que se está introduciendo en el mundo de proyectos y en el mundo de proyectos ágiles es bastante complejo al inicio lidiar con todos esos conceptos, pero es bastante provechoso los proyectos ágiles y formarse en ese tipo de proyectos porque realmente son los que ahora nos están permitiendo como muchas más agilidad a a la hora de realizar proyectos, pero no por rapidez, sino por la eficacia que genera pues tener productos, pequeñas partes del producto entregadas, iteraciones, ¿cierto? Es una forma iterativa de ejecución. Entonces, esto es como es un barrido muy rápido de las herramientas que particularmente manejo para la gestión de proyectos. Hay muchas más y seguramente habrá mucha más información de cada una de las que dije acá, pero esto es básicamente lo que les quería compartir. Espero que sea de su agrado, que genere mucho más interés en poder llegar a investigar más en ellas, porque son herramientas muy valiosas, sobre todo para organizaciones, y pues que nos van a permitir ver la forma práctica de toda esa ejecución y gestión de proyectos que a veces es tan abrumadora en teoría, pero que realmente a la hora de ejecutar hay muchas cosas que nos pueden facilitar y hay muchas cosas que nos puede hacer entrar un poco más en la gestión y la gerencia de proyectos. Muchas gracias y bueno, cualquier duda o inquietud, pues estaríamos ahí atentos a través de mi correo o por medio pues de las personas de Penser, lo pueden hacer saber. Muchas gracias por la atención y que estén muy bien. Chao, chao.